Ritmo, editado por la UNAM. Y sus colaboraciones con textos de crítica, crónica, ensayo, etcétera, se publicaron en el Sol de México, en la Ciudad de México. Luego publicó también un libro de poesía que se llama Por la orilla de la luna, en una revista que se llama Pregón Arte número 11 en enero de 1993. Y durante su año sabático se dedicó a hacer un libro que finalmente llevó por título La acuarela como técnica de la pintura y medio de representación gráfica. Y otro libro también que está trabajando que se llama Situación General del Diseño Industrial en México y Latinoamérica. Fue profesor de tiempo completo de educación superior en la Ciudad de México y actualmente reside en la ciudad de Durango. Y en la exposición que organizó la UAM, como les dije, en 1995, participó con un cuadro que se llamaba Durango, Iluminaciones y Fantasmas de una región ausente. Bueno, los cuadros que él me ha mostrado, esto dedica también mucho a lo figurativo, pero introduce ciertos cambios y toma mucho también los símbolos patrios que vienen en el trasfondo de algunas de sus obras. Entonces, este es uno de los cuadros de Fernando Andrade. La luz ahora sí, por favor. Creo que tenemos nada más cuatro. Este es Fernando Andrade. No me dio el título, pero podríamos pensar que es maternidad. Y lo vemos ahí también, el cuadro ahora enclavado dentro de su estudio, donde también hay libros. Este es el estilo de pintura que ha caracterizado Andrade y que le está dando muchísima fama universalmente. Ahí tenemos el símbolo patrio, ¿verdad? Muy específicamente el símbolo de Durango a Francisco Villa, y luego en el trasfondo, que es un poquito atrás, estos dos niños que lo acompañan. En otro momento es la China poblana, en otro momento es otro personaje, la catedral de Durango, la Ciudad de México, Xochimilco. Aquí otra vez una maternidad. Ahí está el Iztaccíhuatl. Sí, ahí está el Iztaccíhuatl atrás, la mujer dormida, ¿verdad? Y luego como el lago de Texcoco y todo esto, entonces que nos hace pensar en todo ello. Y un acercamiento a este otro. ¿Es un corredor de cualquier casa? Sí, sí. ¿Y una pared de cualquier casa? Claro, sí, es apenas una muestra, fue también lo que tenía disponible. Ustedes pueden apreciar mucho mejor desde allá todos los elementos que componen esta técnica. No sé, Irene, si nos quisieras auxiliar aquí un poquito con esto. Bueno, o con los comentarios que a ti te parezcan pertinentes. Claro, mira, Calzada utiliza, hay diferentes técnicas en el grabado. Hay lo que se llama aguafuerte, que es cuando en la placa de cobre o en la placa de metal utilizas la placa ya cubierta y un papel con el que haces líneas profundas, nada más líneas, es decir, dibujas sobre la placa, la metes al ácido a la placa cobre y eso te da unas líneas muy nítidas, profundas. Después se pinta con el dedo de manera de que entre la pintura en lo que se comió el grabado, en los vanos de la placa, y después se imprime en un torco, en una prensa con mucha fuerza y el papel absorbe esa tinta. Existe lo que se llama aguatinta. En esa aguatinta, en lugar de cubrir la placa toda con una preparación y dibujar sobre ella, pones como polvitos, que es lo que utiliza mucho Calzada. Eso es lo que da los diferentes matices, como claro oscuro. Sí, entonces pones polvitos, esos polvitos que estás poniendo sobre la placa con unas preparaciones, pues te va a dar esa cosa como en un oscuro parejo, ¿no? Sin líneas. Cada tono, vamos a decir, que hay en las aguatintas es una diferente trabajada sobre la placa. Limpias la placa, vuelves a poner los grumitos y eso te da otra calidad. Dependiendo del tiempo que hagas que la placa esté en el ácido, que se ponga más oscuro o menos oscuro. Existe también lo que se llama punta seca. En punta seca, con un buril, con unas puntas, se trabaja directamente sobre la placa. Eso como no se cobre mucho,
porque la presión de la mano no es igual a lo que el ácido carcome, hace que las líneas sean un poco difusas. Quiere decir que cuando una línea en un grabado no está muy bien marcada y hay algunas, así como que está difuminadita la línea alrededor, es punta seca. Eso es las tres cosas que utiliza Calzada en sus trabajos que yo pude ver. Gracias, gracias. Pues los vemos. Simplemente podemos apreciar sus inquietudes, en qué sentido van. Ahí está. Este sí aparece en el libro de las cartas imposibles. Me parece que este sí aparece ahí para ilustrar uno de los poemas. Interesante, ¿no? Bastante interesante. Tal vez sí. Él iba a una peluquería por la calle de Triunfales, pero no me dijo exactamente esquina con qué calle. Maestra, es de una tienda de mis tíos, que así se llama, Salida del Sol. Salida del Sol. Era su amigo Juan Pablo Arriola, se lo escribió Juan Pablo Arriola. Muy bien, entonces ya estamos retroalimentándonos mucho con toda esta información. Sí. ¿Voladores se llama ya de otro modo o se llama voladores? No, se llama de otra manera. Salvador Nava. No, la calle de Voladores, que ahora tiene otro nombre. Las torres. Bueno, gracias. También es pintor, por supuesto, pero yo iba a hablar de él más que nada sobre la literatura, en el apartado de literatura. Así es que no es que lo omita, ¿verdad? Sino que pues del maestro Mijares se puede hablar por teatro, por literatura, es decir, dentro de la literatura, ensayo o novela, obra de teatro, pintor, en fin, es un hombre muy polifacético y de distintas actividades e incansable. Así es que, Enrique, lo mencionamos más adelante en el aspecto de la literatura. Bueno, como les digo, hay muchísimos otros pintores de quienes se podría hablar. No tengo tiempo para hacerlo realmente. Van a quedar simplemente mencionados. Óscar Escalante, que está también haciendo una tarea muy buena. Estuvo viviendo en Austin, actualmente está viviendo en la ciudad de Guanajuato. Para no tener interrupciones no tiene teléfono, así es que es un poco difícil comunicarse con él. Participó también en esta muestra de la UAM y bueno, es un pintor de quien se va a hablar bastante en el futuro. De Óscar Escalante sí hay cuadros en la Ciudad de México, digo en Durango, algunas personas pueden tener algunos. Guillermo Ceniceros también, es un pintor que debo al menos mencionar. Con Guillermo Ceniceros sí me comuniqué, pero me dijo que él estaba también ahorita muy ocupado con la preparación de un libro y que no disponía de ninguna diapositivas que me pudiera enviar, que por aquí, por Durango, circulaba un libro que tenía Javier Guerrero en la CECID y aquí en la Universidad Norma Pulido, de manera que si lo queríamos consultar ahí estaba, no fue posible consultar el libro, así es que también únicamente lo menciono. Quiero hablar brevísimamente de lo que es la escultura. Sí. Sería interesante que se mencionara de Guillermo Ceniceros los murales que tiene en las paradas del metro de Copilco y me parece que en los preparatorios
Montoya. Están muchos metros cuadrados sí, de mural de... Muchos metros. En el aeropuerto de Bajío también hay un mural sensacional de Guillermo Ceniceros. Es un hombre que está trabajando muchísimo, que ha trabajado muchísimo y que yo verdaderamente lamento, ¿verdad? Como les digo, y soy perfectamente franca con ustedes porque acepto mis limitaciones, ¿verdad? Sí, intenté desde el primer momento conseguir el material sobre Guillermo Ceniceros. Él no me quiso enviar ni siquiera un currículum, dijo que estaba muy ocupado, que podía consultar ese libro, el cual no me fue posible consultar por distintas razones. Entonces, pues lo único que puedo hacer es mencionarlo para que no quede así como que no nos interesamos por su obra. Definitivamente no fue posible hacer más. Bueno, yo me imagino que ustedes ya habrán hablado extensamente del maestro Benigno Montoya cuando hablaron del arte del siglo XIX. Así es que yo únicamente voy a referirme, ¿no? ¿No hablaron? Bueno, yo lo voy a tocar brevemente porque sí nace en la hacienda del Trancoso, no, dice Trancoso, el libro me suena como a Troncoso, pero no sé. Zacatecas, Trancoso, en Zacatecas, en 13 de febrero de 1862, fallece en la ciudad de Durango el 25 de diciembre de 1929. Bueno, su vida es muy interesante, pero yo pensé que ya lo habían tocado, así que yo quiero nada más hacer mención a 2 o 3 cosas para ligarlo con Francisco Montoya de la Cruz, que pertenece muchísimo más al siglo XX. La obra del maestro Benigno Montoya, que fue autodidacta, bueno, él aprendió de su padre y después fue autodidacta. Él es pintor, fue cantero, fue escultor, y su obra más que nada es religiosa, como lo mencionábamos ayer. Ustedes saben que está en el Templo de los Ángeles, en el Templo de San Agustín, que hizo figuras de ángeles en distintos sitios, hizo unos ángeles que están aquí también en la catedral, y luego, a ver, si el Templo de los Ángeles, la capilla del seminario, que es en la que es actualmente la 10ª zona, la torre del Templo de San Juan de Nalco, colaboró en el Teatro Ricardo Castro y también realizó el altar mayor de San Agustín. Bueno, todos ustedes pueden apreciar su trabajo en cantera. A lo que yo quiero referirme aquí ahora, y sobre todo con lo que hablábamos ayer de la historia de las mentalidades, son estas obras. O sea, el arte es historia, pero también el arte es un reflejo de la sociedad que lo crea. Entonces, el maestro Montoya vive en una ciudad, como decíamos ayer, donde la influencia de la religión era fuerte, entonces toda su obra es religiosa. Y a pesar de toda la destrucción que el general Gavira hizo en la ciudad, él de todas maneras hizo el monumento funerario para la esposa del general Gavira, que debe estar aquí en el Panteón de Oriente, aunque la información dice que está ya muy desfigurado en su monumento, que es casi imposible reconocerla. Y que también se ocupó de otro grupo escultórico que se llama El Descendimiento, que era para el loto de la familia Castillo, quizá este esté en mejores condiciones. Y también otro grupo escultórico para la tumba de la familia Brachetti. Entonces, esto del arte funerario creo que es algo que también deberíamos explorar en el futuro, porque ahí se puede aprender muchísimo. Yo recuerdo que cuando estuve en la ciudad de La Habana, una de las visitas obligadas era precisamente al cementerio Colón. No precisamente para ver quién había muerto, sino precisamente para apreciar todo este trabajo. Como ya en este momento además la revolución había ganado y todo eso, pues ya se considera, en ese panteón ya no se enterraba a nadie, era simplemente como ir a visitar un museo. Entonces ahí estaban unas tumbas extraordinarias, estupendamente bien conservadas, de las gentes de la clase alta de La Habana, que hicieron esos monumentos para su familia. También en Génova, otra visita obligada, es también al cementerio, en donde se pueden encontrar unas tumbas fantásticas en mármol, que nos permite también ver la mentalidad de la sociedad del momento y también la forma en que se trabajaba este material. Y aquí creo que deberíamos también ocuparnos un poco de eso, sí. De voluntariado ya hemos hecho una visita al cementerio. Qué bueno. Precisamente a ver las obras de Benigno Montoya, que están deterioradas y saqueadas. No, hay pues sí, que ya no están. Ya nos lo señalaba ayer el arquitecto Rivera, ¿verdad? Que no nos hemos caracterizado por un deseo de preservar o de conservar. Entonces, pues ahora quizá todavía estemos a tiempo de rescatar algo, ¿verdad? Y de conservarlo y de también considerarlo ya como un sitio, no nada más
como un cementerio, sino como un lugar en donde se puede también encontrar el arte. Eso es muy importante. Como las iglesias, que tienen muchísimo que ver con la religión, pero también la iglesia nos está dando muchísima información acerca de la historia del arte. Toda la historia del arte de la colonia está realmente en las iglesias. Bueno, entonces, Benigno Montoya tiene a su hijo Francisco Montoya de la Cruz, que tiene una preocupación diferente. Antes de que pases a Francisco Montoya, Sí, mira un dato de Benigno. Sí. Él fue maestro de dibujo, Sí. del Colegio La Luz, un colegio católico cuya directora era la señorita maestra Adelaida Guerrero, egresada de la entonces Instituto de Niñas. Ajá. Ese colegio era muy importante a fines del siglo pasado, era colegio particular. Se oye al principio de ese siglo. No, tengo yo fotocopia. Bueno, empezó en ese siglo, pero a principios de este siglo era muy importante. A fines del siglo pasado era maestro de dibujo. Vamos en ayunos. Bueno, ahorita digo, yo me estaba informando la maestra que el maestro Benigno Montoya fue profesor de dibujo en el Colegio La Luz, que era un colegio particular para niñas, que existió de finales, que era muy importante a finales del siglo XIX, pero también en los comienzos del siglo XX. Entonces, pues también esto es un dato que habría que considerar para el estudio de la obra del maestro Montoya, no nada más sus realizaciones como artista, sino el hecho de haber contribuido a la impartición de sus conocimientos. Bueno, quizá después de Montoya me convendría hablar así brevemente, porque no tengo tampoco diapositiva para ilustrarlo, de Ignacio Asúnzulo. Por el tiempo, o sea, moviéndonos cronológicamente, Asúnzulo nace en Durango en 1890 y muere en la Ciudad de México en 1965. Él estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1908 a 1913 y ya en 1913 gana el primer premio de escultura en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su obra El ídolo roto. Asúnzulo comulgaba con los ideales revolucionarios. Entonces, poco tiempo después, esculpió las obras El ídolo roto, no, este ya lo mencioné, Desolación, La soldadera muerta, Soldadera, La cola y otras. Y después el gobierno, casi al terminar la revolución, el gobierno lo beca para que estudie en España y Francia y permanece en Europa de 1918 a 1921. A su regreso se dedica también a la enseñanza y se dedica también a su propia obra. Entonces, entre sus esculturas más famosas se cuentan las estatuas que se hallan en el patio principal de la Secretaría de Educación Pública en las calles de Argentina. Estas son las estatuas de Justo Sierra, Amado Nervo, Sor Inés de la Cruz y Rubén Darío. Creo que son ampliamente conocidos por ustedes estos personajes, así es que no los explicaremos. Y el grupo del frontispicio de la fachada principal también de ese edificio y que representa a Minerva, a Apolo y a Dionisio. Después hizo el grupo A la Patria, que es un monumento que está en la terraza frontera del castillo de Chapultepec, y también otra obra muy famosa, el monumento a Álvaro Obregón, que lo hace en 1933. En cuanto a escultura religiosa, hizo una obra en bronce, el Fray Juan de Zumárraga, que se encuentra en la Villa de Guadalupe, y esta obra la termina en 1949. Hizo una obra que tuvo una suerte infortunada, que fue la estatua de Miguel Alemán, que se colocó en la Ciudad Universitaria en 1952 y que finalmente fue destruida en 1973, ¿verdad? Sus obras se encuentran también en los museos de los Estados Unidos y en el Museo de Arte Moderno. Tiene obras en piedra que son realmente monumentales, y ya su forma de ver la escultura es algo muy diferente. Ya no es nada más un busto que se va a colocar en un rincón de la casa en un determinado sitio, sino es una escultura que se integra a la arquitectura y que forma parte del edificio. En ese sentido creo que sí fue un vanguardista. Y Matías Göritz se expresa muy elogiosamente de él y dice: Asúnzulo transitó por este camino de la escultura vanguardista con mucha más valentía de lo que en general se sabe. De hecho, se convirtió en el precursor de la escultura moderna de México y formó varias generaciones de escultores. Creo que esto es algo que pues, debemos recordar y que habla muy elogiosamente de él. O sea, yo insisto en que es una escultura que se integra a la arquitectura y además al paisaje. Ya no nada más es un detalle de ornato que se coloca en determinado sitio. Bueno,
brevemente sobre el maestro Francisco Montoya de la Cruz. ¿No? Sí, a ver. Sí, hay una obra de Asunción, muestra de su arquitectura religiosa, en la plaza principal de Durango, España, en Vizcaya. En Vizcaya. Sí, regalada por los duranguenses de los años 40 o algo por eso, duranguenses de aquel lado. ¿Sí? Qué bien. Es una obra. Otra cosa que me estaba recordando, porque no me quedé un pintor duranguense del principio del siglo XIX, que es una muestra muy clara de la forma de pensar de los duranguenses de aquella época, es Juan Francisco Flores. Hay mucha obra de Flores. Juan Francisco Flores es el hijo mayor de Juan Nepomuceno Flores, gran hacendado duranguense, y tiene mucha copia de pintura colonial. Y una pintura, claro, habría que verlo más despacio, en una obra muy dispareja, porque hay unas obras muy bien copiadas, muy bien hechas, y hay otras bastante malas. Yo no sé si serán distintas épocas de cuando empezó y cuando terminó, no sé. Muchas de sus obras, todo es pintura religiosa, definitivamente. Muchas de sus obras son La Virgen del Refugio, que era la gran advocación familiar de los Flores. Una de las obras que ha sido saqueada de Flores estaba en Peñón Blanco, en la cual parece ser que la cara de la Virgen era la famosa Angelita Flores. Y también pinta a lápiz bastante bien. Eso es, yo conozco un jacuzzi de Flores muy bueno. Y hace la pintura de la bóveda de San Juan de Dios, 1903 o por aquí. Ahorita todo eso estuve pensando en plan, porque vale la pena tenerlo por lo menos registrado, ¿verdad? Claro, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir, porque se me está alargando mucho esta sesión y quizás ustedes también estén cansados. Bueno, el maestro Francisco Montoya de la Cruz, el hijo de don Benigno Montoya, nace en Durango en 1909. La fecha de muerte, no sé si tú la tengas, Miguel, estuve yo investigándola, no aparece en los registros, fue como hace 2 o 3 años, pero nadie tiene así la fecha, bueno, las gentes con quienes yo hablé, la fecha exacta. 19 de junio. ¿De 1990 qué? 95, gracias. 19 de julio de 1995. Sí. Bueno, él cuando joven emigró a los Estados Unidos y trabajó en el Drake Hotel de Chicago y aprovechó para estudiar en el Instituto de Arte. Más tarde, en la Ciudad de México, fue becario de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y fue discípulo de Ignacio Asunción. Yo creo que este es un detalle importante para entender también la obra del maestro Montoya. Él fue influido por el muralismo mexicano de esa época, lo cual se aprecia en el mural de la antigua Escuela Normal, después Escuela Superior de Música, y actualmente es el edificio de posgrado de Derecho. En Durango, en 1952, impartió una clase de dibujo que fue el inicio de la Escuela de Pintura y Escultura de Artesanías, que ya se inició formalmente como tal, con el apoyo del rector, el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano. Y la fundación de la escuela fue decretada por el gobernador Enrique Torres Sánchez en 1955, pues este es un gran mérito del maestro Montoya, independientemente de su obra, esta tarea, esta dedicación a la educación. Entre sus obras más famosas, la escultura Juárez y el Estudiante en la Plaza Cuarto Centenario y los Niños Héroes de México que se encuentra en Yucatán. Hay muchísimas otras obras en la ciudad de Durango que todos ustedes conocen, estoy segura, y recibió como galardones en 1969 el racimo de oro por la compañía vinícola El Vergel. En el 71 la Universidad de Juárez le concede la medalla Benito Juárez. En el 74 el gobierno le concede la medalla Guadalupe Victoria. A lo que yo quiero hacer aquí, y el 76 la medalla al mérito del Instituto de Arte de México.
Lo que yo quiero aquí hacer referencia es que él rompe con la línea que había seguido su padre. Claro que le toca vivir una época completamente diferente, es un México distinto en el que él crece y en el que él produce, entonces todo esto pues se puede ver claramente en su obra. Y el maestro Lozoya Cigarroa cita ahí en su diccionario de los hombres y mujeres célebres de Durango, la polémica que se suscitó con el mural que pintó en la Cámara de Diputados, que finalmente se había tomado la decisión de destruirlo, como ocurrió con el de Diego Rivera en el Rockefeller Center, pero un gobernador, no recuerdo ahorita el nombre, pues no quiso pasar a la historia como el destructor del arte, entonces creo que llegaron a una solución así para ambos lados de no destruirlo, pero de cubrirlo con una bandera monumental. Yo no he estado en el recinto de la Cámara de Diputados, no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de estar allí, pero es un mural muy claro en donde él se expresaba con toda libertad en cuanto a la forma en que él veía la manera en que se hacía el gobierno y la forma en que se impartía la justicia y se cumplían las leyes. Entonces a mí sí me parece muy importante, independientemente de todas las personas que el maestro Montoya formó y de la Escuela de Pintura y Escultura, el rompimiento que tuvo con el tipo de escultura y de pintura que hacía, por ejemplo, su padre, lo cual es también consecuencia de la época en que le tocó vivir. Bueno, pues abusando un poco de su paciencia, discúlpenme porque sí estoy aquí colgada en este asunto, quisiera hablar de la pintura femenina, de las mujeres pintoras, aunque sea muy brevemente. Y vamos a ilustrar únicamente con la obra de Irene Arias. En 1990, el COPAC que mencionaba ayer el arquitecto Rivera cumplió 10 años de haberse creado, y entonces se organizó una exposición en la que me tocó a mí participar en esta organización. Aquí está Silvia, que fue una de las expositoras, ¿verdad? Con sus esculturas, sus trabajos en plata, y se realizó en el Museo Regional aquí en el Aguacate. Fue una exposición que llamó bastante la atención, fue muy visitada por muchas personas, grupos de las escuelas fueron también a verla, y creo que de alguna manera, bueno, no voy a decir que haya sido la única, quizás antes de esa exposición se habían realizado ya muchas más, no lo sé, porque yo no vivía en Durango, entonces no tengo el dato, pero sí creo que fue una exposición que permitió que a partir de este momento las mujeres adquirieran más seguridad y se atrevieran a participar en las colectivas cuando se les invitaba y todo lo demás. Sé que hubo exposiciones anteriores, pero sí creo que esta marcó de alguna manera una línea que en esta manera, que ahora está resultando pues muy fructífera para todas las mujeres que están participando en la pintura. En este momento, en las palabras que yo pronuncié y que después fueron parte de un artículo que se publicó en la Jornada Semanal, me referí a una información que daba Elena Urrutia refiriéndose a esto, y que también acaba de señalar Irene hace unos minutos, diciendo que antes a las mujeres se les daba esta formación porque era una manera de darles cultura, de volverlas más atractivas, más interesantes. Era una cultura de ornato, pero no era una cultura que de alguna manera les facilitara ganarse la vida. Entonces, creo que ahora ya todo eso también ha cambiado. Y Elena Urrutia decía que hasta años muy recientes las mujeres utilizaban sus obras para decorar los muros de sus hogares o los de las casas de sus hijos o amigos, pero carecían de la seguridad para romper el cerco del espacio familiar íntimo donde la mujer se sabía segura y tranquila. Creo que eso afortunadamente ya cambió. En esa exposición hubo pintura y hubo también escultura. Entonces voy a decirles los nombres de las que participaron en ese momento. Celina Alba Pascoe, Guillermina Galaviz de Ávila, Concha Hermoso de Elizondo, Elizabeth Lindenbracho, Luxma, Magdalena Martínez de Durán, Silvia Nájera de la Salde, Cecilia Nieto Samaniego, Herminia Ortiz Marrufo y María del Consuelo Zavala. Bueno, ya no voy a insistir sobre esto, simplemente lo dejo como dato para la historia de la pintura femenina. Quiero hablar de Consuelo Revueltas, que es una pintora que no incluye el profesor Lozoya Cigarroa en su diccionario de hombres y mujeres célebres, tampoco está incluida en la primera edición de la Enciclopedia de México.
Es una mujer que empezó a pintar tarde en 1960, cuando ella tenía 63 años realmente, pero aún así llegó a Bellas Artes y todo esto. Ella nace en Santiago Papasquiaro, Durango, no aparece la fecha exacta de su nacimiento, pero debe haber sido alrededor de 1908-1906, y fallece en la Ciudad de México en 1990. Su obra es un poco, combina varias técnicas, pero tiene un poco de este primitivismo y de este encanto así de la pintura naif. Voy a leer aquí un poco la forma en que Consuelo describía sus pinturas en 1973. Y quizás sea una de las pintoras que sí tenga que ver más con Durango, porque sus cuadros sí muestran también al Durango de su momento. Entonces, en 1973, Consuelo describía así sus pinturas. La peregrinación, que es un montoncito de gente. Los hombres llevaban estandartes y las mujeres con canastitas y cántaros. Al recordarlo, así lo compuse. La orquesta de Tacuchamona. Para las grandes festividades de San Andrés de la Sierra en Durango, donde mi abuelo fue minero hábil en dar con las vetas de oro, llevaban la orquesta de un pueblo cercano. Mi mamá recordaba que era la gran cosa. Luego otros tomaban la tienda de Don José, su padre tenía una tienda. Mi papá tenía una de las mejores tiendas de Santiago Papasquiaro, vendía desde velas hasta zapatos y vestidos. Recuerdo que venía mucha gente por las callecitas. Otro cuadro, la ranchería Amiga. Íbamos por Chalco, ya aquí la familia ha salido de Durango. Se nos descompuso el coche y las gentes de la ranchería nos ayudaron. Fueron nuestros amigos. Y otro cuadro más, las lavanderas. Dice, así las vi en Toluca, pero iguales pueden verse en diferentes regiones. Bueno, Consuelo Revueltas se expuso por primera vez en 1973 en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, por segunda vez también en la Casa del Lago en 1975, y luego llega aquí en Durango en 1976 en el Palacio de Gobierno, y en 1986, cuando contaba 80 años de edad, llegó a las galerías del Palacio de Bellas Artes con una muestra de 114 pinturas. Yo creo que también aquí sería muy importante que algún día pudiéramos tener una exposición de Consuelo Revueltas en Durango para poder conocer su obra. Bueno, como decía, hay muchísimas mujeres que están trabajando actualmente en la pintura, tienen escuelas, tienen alumnas, tienen personas que vienen del exterior a impartirles cursos especiales. No quiero mencionar nombres para no incurrir en que prefiero a unas y no a las otras, simplemente lo dejo señalado. Se experimenta con técnicas nuevas. En algunos casos hay creatividad, hay búsqueda de nuevas formas de expresión, de nuevas técnicas, pero de alguna manera yo creo que a muchas de estas pinturas les falta todavía consolidar, pero eso vendrá en los próximos años. Entonces, pues tenemos aquí hoy entre nosotros a Irene Arias, que me dice que durante muchísimos años no fue que se olvidara de la pintura, pero sí se alejó un poco de ella cuando estuvo dedicada a otras labores en la Ciudad de México, pero sí tenemos aquí parte de sus obras. Entonces, Irene Arias forma parte del taller de grabado que coordinó Guillermo Silva Santamaría en el Centro Superior de Artes Aplicadas de Limba, y su obra es paradigma de las principales tesis de la pintura contemporánea. Ha tenido muchas exposiciones aquí en la Ciudad de México, en Culiacán, Sinaloa, en la ciudad de León, Guanajuato, también en París, Francia, y tenemos hoy aquí 4 diapositivas que me ha facilitado, entonces podemos aprovechar para verlas y que ella nos explique. Y también quiero yo, ya que estamos con el tema de Irene Arias, y así ya no voy a tener tiempo de hablar mucho de José Ángel Leiva, pero tengo aquí un poema que me facilitó también Irene, en donde que José Ángel Leiva le ha hecho son 3 cuadros de Irene Arias, pero voy a leer que a mí me gustó particularmente. Es de José Ángel Leiva y dice: entre telas de azul el musgo crece, a la piel se adhieren vientos pardos, manchas óxidas de pueblo blanco, medias naranjas de tiernas humedades, manzanas enmieladas en los labios. El árbol aparece en el desierto donde cabalga la cámara de cine, donde los coágulos de agosto son el campo visual de la nostalgia. Bajo las cejas del valle los círculos florecen, en la pátina del sol encuentro más presagios.
Este es un poema de José Ángel Leiva a un cuadro de Irene Arias, y tengo también aquí otro que le hizo Efraín Huerta. Pero pues vamos a ver las diapositivas, porque si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos aprovechar la presencia de Irene para que nos amplíe la información. Por favor, gracias. ¿Quién me...? A ver, Irene, ¿nos quieres hacer el favor de explicarnos un poco? Yo en principio creo que la pintura no debe de ser explicada. La pintura es la percepción del espectador ante la obra que el pintor propone. El espectador termina la obra del pintor con su propia interpretación, con su historia. Esto es un punto de vista. ¿Sí? Este cuadro se llama La Puerta. Este es un cuadro que yo pinté cuando Olga, mi hermana, estaba agónica, estaba muriendo. Y es un cuadro para mí, fue muy doloroso. Es acrílico. Acrílico sobre tela. La siguiente, por favor. Este cuadro se llama Ventanas a la Vida. Es un acrílico también. Este es parte... Yo hice una exposición para el Museo de León, Guanajuato, del Museo de Arte de León, Guanajuato, y esa exposición constaba de diferentes series, series de pinturas. Una serie que se llamaba Las Lunas, otra serie que se llama Los Jardines, otra que se llama El Mar y otra Catarsis. Este pertenece a la serie Catarsis. Todo así es una catarsis, pero esta era inclusiva. Este es un cuadro que yo hice pensando en Durango, se llama Tapias, es de la serie de Las Lunas. Este cuadro es, casi todo el cuadro está hecho con barro, directamente con barro, no en una forma escultórica, sino aprovechando las texturas que el barro da. Este es de la serie Catarsis también y se llama Via Crucis. En este cuadro también utilizo acrílico y barro para aprovechar las texturas que da el barro. Bueno, creo que hasta ahí. Muchísimas gracias. Pues entonces, sí, ahora vamos a ver si funciona. En la antología que preparé para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no tuve la oportunidad de incluir a Gabriel Guerrero por el problema que les mencionaba yo ayer, de que había habido primero un determinado número de páginas que se habían asignado para el libro, finalmente se redujo, entonces hubo que eliminar algunos autores. Y paralelamente a este trabajo de investigación que estuve yo realizando para el libro, hice, gracias a la invitación de Norma Pulido y de Carlos Luján, para Radio Universidad, hice una serie de programas que se llamaron El Oficio de Escribir, parafraseando un texto de José Revueltas que decía El Oficio de Escritor, y fueron 12 programas en donde toqué distintos aspectos de la literatura en Durango, más o menos con el material que había ido yo recopilando para la antología. Estos programas tuvieron afortunadamente mucho éxito, se retransmitieron en varias ocasiones en distintos horarios, de manera que llegaron a bastante público, espero. Y traigo de ahí una pequeña muestra de un texto, podemos decir es una lectura dramatizada de Gabriel Guerrero, y también otro cuento de Francisco Durán llamado El Ropero, leído en la voz del mismo. Como ya ayer hablé un poco de Francisco Durán, y ustedes seguramente lo conocen, pues entonces quizá ese cuento ya no lo oigamos para poder aprovechar para hablar de otros autores. Y nada más para completar la información sobre Francisco Durán, puedo decir que también es un hombre que actualmente está viviendo en la Ciudad de México. De hecho, él vivió en la ciudad de Durango nada más 13 años, sus primeros 13 años, y después en la Ciudad de México, en donde hizo sus estudios, y luego en Estados Unidos, y ahora nuevamente allá. Sin embargo, toda su obra está relacionada y tiene que ver con Durango, o sea, podemos ver ahí la fuerza de las raíces. Recientemente presentó aquí en Durango un libro que se llama Los números y su destino, una cosa así, y está en prensa otro
libro interesante, es una investigación histórica sobre 3 haciendas de la familia Rangel. Está en la imprenta de Miguel Ángel Porrúa, seguramente saldrá a finales de este año o principios del próximo, y entonces será la presentación. Entonces, él es historiador de carrera, pero ejerce la literatura y ha escrito 2 novelas, La Breña, que es una novela breve, y de la que les comenté ayer, El Cuerpo de Dios, y muchos otros relatos breves. Y lo que caracteriza a su forma de escribir y también a sus exposiciones es que es un hombre antisolemne, con una ironía incisiva, muy clara, con un sentido del humor muy especial, que hace que a una cosa más dramática se vea divertida. Aunque la novela, El Cuerpo de Dios, pues es bastante desacralizadora, bastante irreverente, y a muchas personas pues no les ha agradado porque no están de acuerdo con que la recreación que él hace de la sociedad de Durango en los años 30, 40 sea como aparece en el libro. Sin embargo, pues es una ficción, entonces el autor tiene pleno derecho a hacerlo. Gabriel Guerrero es un médico ortopedista que trabaja, es un señor ya grande, trabaja en la Ciudad de México también. Hace 2 años aproximadamente estuvo aquí y me parece que la Sociedad General de Escritores le rindió un homenaje en una sesión ahí en la Casa de la Cultura. Y este es un pequeño texto de su libro que se llama Relatos Intrascendentes, que también es una obra ya difícil de conseguir, y la CECIR hizo una nueva edición, pero con unos cuantos de los capítulos del libro original, no reprodujeron absolutamente todo. Entonces vamos a hacer el ensayo, a ver si alcanzan a oír la grabación las personas que están allá atrás, porque es una grabadora grande, vamos a ver si efectivamente pueden oírla hasta allá. ¿Le pongo el micrófono enfrente? A ver, ¿dónde se le sube el volumen? Muchos cuentistas no son tales al principio de su carrera. Es decir, primero cultivan otros géneros, digamos la poesía, y después incursionan por los senderos del cuento o la novela. Mencionemos como ejemplo a 2 reconocidos escritores mexicanos, Rosario Castellanos y José Emilio Pacheco. En Durango ha ocurrido algo similar, solo que los autores se han dirigido más hacia la novela, el teatro o el ensayo que al cuento. De la poesía costumbrista, Ladislao López Negrete pasó al teatro, y Martín Gómez Palacio no abandonó la poesía, pero prefirió en su madurez el género novelesco. Buenos cuentistas en Durango son María Elvira Bermúdez, de quien ya nos ocupamos en un espacio anterior, y José Revueltas, de quien hablaremos en fecha próxima. Hoy escucharán ustedes textos de Gabriel Guerrero Ibarra, Francisco Durán Martínez y Magdalena Pérez Aldívar. Médico de profesión, Gabriel Guerrero Ibarra parece haber sentido una necesidad imperiosa de apresar los sentimientos y las emociones que lo dominaban cuando hizo su servicio social en nombre de Dios al comienzo de la década de los 40. Así surgieron sus relatos intrascendentes, publicados en México Distrito Federal por la imprenta Veracruz en 1945. A semejanza de otro médico escritor, Mariano Azuela, Guerrero Ibarra narra con estilo naturalista sus peripecias y desencantos por la miseria, la tristeza, la ignorancia del pueblo mexicano que carece de todo en las comunidades rurales. Ignoramos si ha publicado otros libros además del que mencionamos, pero sabemos que ejerce su profesión en la Ciudad de México. Los capítulos de su libro carecen de título y todos juntos integran una historia colectiva del pueblo. Hoy daremos lectura al número 4. La boca de la mina abandonada se abría como una antesala del infierno. Abajo, a 300 metros de profundidad, corrían las anchas vetas de oro. Allí dormían, como el pueblo, su sueño de 400 años. Bajo la luna, 2 siluetas avanzaban medrosamente. Llevaban sendos costales vacíos en las manos. Mira, viejo, tú ya estás muy cansado. Déjame bajar yo solo. Un día de estos te vas a quedar abajo. No, ¿sabes? Lo que pasa es que eres avaro y envidioso. No te conformas con la parte que yo te pueda dar. Ya ves, el otro día por poco te matas. Se necesita tenerle amor a los centavos. El viejo ya no respondió. Había que bajar apoyando los 4 miembros en las paredes, con riesgo de perder la vida a cada segundo.
pero subir cargados con el metal parecía cosa de titanes. Las sombras se perdieron tragadas por el socavón. Pasó mucho tiempo. De pronto rasgó el silencio de la noche un alarido que salió de las sombras de la cima. Después, silencio mortal. Pasaron siglos. Al fin salió del agujero el más joven de los gambusinos. Venía cargando 2 costales llenos de metal. Los depositó sobre el suelo casi con ternura y se echó a descansar. La respiración sonaba en la noche como un gran fuelle. El maldito había dejado al viejo probablemente muerto. Ahora tendría en provecho el valor de ambos costales. Criminal. De pronto se incorporó. Sin vacilaciones, volvió a perderse en las entrañas de la tierra. En el fondo estaba el viejo con una pierna rota. ¿Para qué bajaste? Vuélvete para arriba. Llévale el metal a la vieja. Podrá pagar lo que debemos. Yo me muero. Dile que cuide de los muchachos. Oh, señor, usted viene conmigo. Se inclinó, puso al viejo sobre su espalda, lo sujetó con una reata lo mejor que pudo e inició el ascenso por el túnel vertical. Mira, José, sube tú solo. Ya llevas sangre en las manos. Nos vamos a matar los dos. Usted no se raje. Si no me rajo es que no vas a poder. El muchacho siguió ascendiendo con esfuerzo prodigioso. Tanteaba en la oscuridad para apoyar los pies descalzos sobre las rocas cortantes. José, cállese, hombre. ¿Cómo a...? 100 metros abajo, el antro los esperaba con un lecho de rocas. Vámonos. Las venas le estallaban en el cuello. Estaba empapado de sudor. Los músculos trataban de escaparse de la piel, rotos por el esfuerzo. Silenciosamente trepaba. Nos vamos a caer. Pobres chiquillos, usted no se cae nada, José. Dios te lo pague. Aunque no salgamos. Muchacho, ¿y yo qué te creía, hombre? El otro ya no contestó. Estaba dando lo último de su energía para llegar a la cima. ¡Vámonos! Se desprendió la piedra en que apoyaba la mano derecha. Iban a hundirse en el abismo, pero José afianzó la cabeza y los hombros contra la pared de granito, quedando casi horizontal. Se había roto el cráneo y tenía la cara llena de sangre, los pies y las manos destrozados. Quedó así largo rato. Suéltame, José, te vas a matar. Suéltame. Con prodigioso esfuerzo, el cuerpo magro del joven se irguió de nuevo y recomenzó el ascenso. Usted merece romperse el hocico por cobarde. ¡Vámonos! Por fin salió del antro el hombre desgarrado y sangrante. Cayó bruscamente sobre el suelo y allí quedó tirado, todavía con su carga a cuestas. Había gastado la última parte de su energía. Por fin pudo abrir los ojos. Miró frente a su cara unos grandes zapatos. Subió la vista llevándola por los pantalones que seguían de aquellos zapatos. Como en un sueño vio brillar bajo la luz de la luna los botones dorados de una chaqueta. Allí estaba parado el gigantesco jefe de los guardias rurales. Claro, entonces no hay esa confiabilidad, entonces el periodista es mucho más creíble. Y vean ustedes cómo los periodistas tienen entonces ahora tanta fuerza. Entonces ya en María Elvira Bermúdez esto se apuntaba. Entonces Ana María Maqueo contrasta porque ella sí crea un policía honesto en su novela que sucede en la ciudad de Veracruz. Y no sé si este es uno de los factores por los cuales la novela no tuvo mucho éxito. Fue recibida así tibiamente por la crítica, se terminó una edición y no se reimprimió. Y a María Elvira Bermúdez se le sigue leyendo. Entonces es interesante todo esto, ¿verdad? Nosotros hicimos con los programas una dramatización de un cuento que sucede en el estado de Chihuahua. Así también un poco de suspenso y fue muy interesante hacer todo esto. El guión fue de Patricia Rodríguez. Bueno, también como cuentistas, bueno, pues recientemente tenemos a muchos. Tenemos a Luis Carlos Quiñones, a Gerardo Campillo, que es uno de los cuentistas jóvenes que me parecen a mí que son muy talentosos,
que tienen también una forma diferente de hacer literatura, también con mucho sentido del humor, con mucha ironía, con un juego ya muy especial, y otros más que están publicando constantemente. Y esto nos llevaría de alguna manera a Antonio Estrada Muñoz, y entramos así en el apartado que tiene que ver con la novela. Antonio Estrada Muñoz es sobre todo famoso por su novela Rescoldo, que seguramente todos ustedes conocen o por lo menos han oído hablar de ella. Tiene que ver con la Guerra Cristera, con la segunda etapa de la Guerra Cristera en Durango, y crea a este personaje. Permítanme un segundo y les doy la información aquí. Bueno, voy a hablar de eso así. La novela nos plantea, la novela se inicia cuando la madre y su hijo vuelven a la tumba donde está enterrado el padre Florencio Estrada y van a rendirle homenaje después de 25 años de su fallecimiento. Y entonces hay un retroceso en el tiempo y vamos a ver cómo se dio toda esta gesta de la Guerra Cristera y la forma en que se compromete Florencio Estrada y su familia y sus seguidores con la causa, al grado tal de que cuando la novela termina, Florencio Estrada piensa, cuando ya el gobierno ha pactado con la iglesia y ya tienen que reponer los cristeros las armas, se le hace una invitación a Florencio Estrada para que él también actúe de esta manera y él no quiere. Pero aquí llama mucho la atención que aun cuando él está ya dispuesto a hacerlo porque su gente está muy mermada, muchos han muerto en los enfrentamientos, otros han muerto por enfermedad, por hambre, otros por piquetes de alacrán, porque están ocultos en las quebradas y en las montañas, siempre huyendo. Él se da cuenta de que está perdiendo fuerza y que es difícil que pueda ganar o sostenerse, y él quiere ceder, y es sin embargo la esposa la que dice no podemos ceder porque no podemos fallarle a la Gualupita. Entonces aquí me parece muy interesante esta participación de la mujer. Entonces la novela se inicia con unos capítulos muy bellos que nos presentan una imagen costumbrista de una fiesta en un rancho. Se han reunido para una celebración, hay música, hay todo el gusto de estar reunidos en esto, y de pronto se acerca una figura a caballo y es alguien que le viene a informar que se va a reanudar la lucha. Entonces se rompe todo esto. Es un poco también como en la novela del siglo XIX, hay una situación muy bella, un poco idílica, paradisiaca, ocurre un acontecimiento que rompe y entonces vamos a presenciar toda la huida y la lucha de este grupo hasta finalmente su aniquilación. Hacia el final de la novela, Florencio Estrada decide entregarse porque piensa que si lo hace así, por lo menos serán respetados sus compañeros y se salvarán los demás. Entonces hace que su familia se encamine hacia Zacatecas y luego hacia la Ciudad de México para que se salve en caso de que haya represalias, y él quiere entregarse. Por supuesto que no lo respetan y lo matan de una manera muy cruel, muy dramática. Esto está muy bien escrito en el libro, y tampoco a sus colaboradores. O sea, esto no se acaba hasta que mueren todos los seguidores de Florencio Estrada. Lamentablemente en este libro no pudimos incluir ningunos capítulos que sí aparecen, afortunadamente, en el libro de Christopher Domínguez Michael, que es la antología de la narrativa mexicana del siglo XX. Él seleccionó unos capítulos de Rescoldo y están allí en el lugar principal, en lo que tiene que ver con la lucha cristera, porque es decir, aquí queríamos más bien tener textos completos que pudieran dar una idea del escritor y no dejar nada más unos capítulos que no le permitieran a la persona formarse una idea más redonda de lo que es el escritor. Por este motivo, en este libro apareció un cuento que se llama Eudocio Mixter, que se los voy a relatar nada más, no lo voy a leer completo, porque también nos llevaría demasiado tiempo. Y que es muy interesante este cuento, porque también nos revela una situación que se da mucho en Durango. Ustedes saben que Durango es lo que se llama desde el punto de vista económico un estado expulsor de población. Es decir, nace mucha gente aquí, pero no se queda en el estado. Por estudios, por trabajo sobre todo, la gente emigra hacia distintas partes de la República y si no, hacia los Estados Unidos. Hay grupos muy importantes de duranguenses que se han establecido, bueno, no solo en California, eso fue la época de la Revolución, sino en épocas más recientes en la ciudad de Dallas, en Chicago y actualmente en Nueva York.
es muy interesante seguir la pista de cómo se ha dado toda esta migración. Entonces, este cuento de Antonio Estrada se llama Eudocio Mister. Y es muy interesante porque tiene que ver con lo que sucede en Santiago Pasquiaro. Entonces hay un arriero que se llama Eudocio Farías. Entonces él, en busca también de mejores horizontes y de otro trabajo, pues se va a los Estados Unidos y pasa un tiempo allá y luego regresa. Pero cuando regresa ya no quiere que le llamen Eudocio Farías, ni que le llamen de ninguna otra manera. Él ya se convirtió en Eudocio Mister. Y así le gusta que lo traten, su atuendo ya completamente diferente, su forma de actuar, su vocabulario, y se ha vuelto muy listo. Entonces es un cuento muy divertido, muy interesante. Y las otras novelas de Antonio Estrada son Nacer junto al río y la grieta sobre el yugo. Y también suceden en la zona de Santiago Pasquiaro y esta parte de Durango. Lamentablemente, Antonio Estrada también murió muy joven, en 1968, después de una vida bastante difícil, bastante triste, y Antonio Avitia se ha dedicado a estudiarlo con mucho detenimiento. Entonces, pues habrá que ver si en el futuro podemos ver uno de estos papeles póstumos de Estrada que están ahí guardados porque su familia tenía miedo de publicarlos, temiendo represalias, a ver si podemos verlos más adelante. Nelly Campobello es una autora que también se ocupa de la Revolución, y su incursión en la literatura fue realmente breve. Tenemos el libro que se llama Cartucho, que es quizás el más conocido, que está incluido en el volumen de la novela de la Revolución, y Las manos de mamá, en donde recuerda a su madre, también durante la época de la Revolución, y tiene un poemario que se llama Yo. Después, ella parece que quedó muy decepcionada por la forma en que se recibió su obra cuando se presentó, porque por estar Cartucho narrada desde el punto de vista de una niña, pensaron que era literatura para niños. Entonces la clasificaron dentro de la literatura infantil. Y eso para ella fue una profunda ofensa, porque en realidad no es literatura infantil. El hecho de que haya tomado como narrador a un personaje de 7 años, pues le permite de alguna manera hacer que esta niña con todo candor vaya narrando los acontecimientos, aún los más crueles, con toda tranquilidad, porque los niños en esa edad tienen esa capacidad de narrar las cosas así y de aceptarlas y de decirlas como son. Pero la clasificaron así y entonces ella se quedó muy decepcionada. Las manos de mamá es un texto breve, muy bello también, que recuerda a su madre en pequeñas viñetas, y después Nelly Campobello abandona la literatura y se dedica sobre todo a la danza. Es la fundadora del Ballet Nacional Folclórico, forma una escuela junto con su hermana Gloria. En 1983 se le hizo en México un gran homenaje por su labor en cuanto a la danza y la coreografía, y todo esto está integrado de un profundo nacionalismo. Bueno, también, pues por supuesto no podemos dejar de... Bueno, vamos a hablar así brevemente de Salvador Reyes Nevares, que tiene también, es ensayista, fue periodista, falleció recientemente y tiene varias novelas publicadas. Y aquí en el centro de Olga Arias se ha establecido el concurso de ensayo Salvador Reyes Nevares. Este año fue la primera vez que se convocó y el premio lo ganó Oscar Jiménez, precisamente con un trabajo que hizo sobre la obra de Olga Arias y que se llama La amorosa contemplación del mundo. Olga Arias o La amorosa contemplación del mundo, que seguramente será publicado dentro de poco. Tenemos otro escritor, no conozco sus obras recientes y no incluso si esté todavía dedicado a la literatura, poco conocido en Durango, porque es de las gentes que se fue y realmente aquí sí con el deseo de no volver, que es Jaime del Palacio. Yo en este libro incluí un fragmento de un libro que se llama Parejas, que son 3 historias, pero las 3 tienen un hilo conductor que las une y suceden en México, en la Ciudad de México, en la época de los 60. Bueno, entonces mejor hablaremos ahorita un poquito de José Revueltas, el gran autor José Revueltas. Hablar de Revueltas pues nos podría llevar días y días, y por supuesto quien más y mejor podría hablar sobre esto serían por un lado Evodio Escalante y por otro lado José Ángel Leiva, que son 2 personas que aquí en Durango se han dedicado apasionadamente a estudiar la obra
de José Revueltas. De nuevo en el libro tengo que decir que no incluimos capítulos de ninguna novela. Son difíciles las novelas de Revueltas por su sintaxis y por este ambiente pesimista, bueno, más bien fatalista, porque no es tanto pesimista sino fatalista, que crea y que influye mucho también en el estado de ánimo del lector. Y decidimos incluir un cuento que es también muy importante y que le da título a un libro de relatos de José Revueltas que se llama Dormir en Tierra. Este sucede en Veracruz, en Coatzacoalcos, un lugar tremendamente caliente, en la época de la explotación del petróleo, así de una manera muy intensiva, y cómo crece esta ciudad de Coatzacoalcos y el tipo de gente que llega a vivir allí y las relaciones humanas que se establecen entre ellos. Esto es realmente lo que es importante, me parece a mí, aparte de la estupenda forma de narrar, es la manera en que José Revueltas nos presenta estas relaciones humanas intrincadas que se van dando. José Revueltas nació en la ciudad de Durango en 1920. Tengo entendido que en la esquina que está en Pasteur, y bueno, que viene sería Gabino Barrera, ¿no? Que antes creo que se llama Paloma. Así hay una especie así como de vueltecita rara y es una casa ahí. Pero no hay ninguna placa que indique que esa es la casa donde él nació. A mí me refirió Enrique Salas, que lo trató muchísimo a José Revueltas, que en una ocasión que estuvo allá aquí, él quería precisamente recordar la casa donde había vivido, y de lo que se acordaba mejor era de la iglesia del Jardín de Santana. Entonces le pidió que lo acompañara hasta allí y que de allí iba de ahí él podía orientarse. Entonces empezó ya a caminar y llegó ahí, y entonces es una casa que han pues arreglado recientemente y le han puesto unos arcos de madera. Parece que es esa. Yo también diría que debería ponerse una placa conmemorativa para saber eso. Bueno, Revueltas es una figura sumamente interesante y quiero aquí mencionar una experiencia que me ocurrió a mí al hablar de este autor en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, en un encuentro que se organizó sobre la literatura regional y en el que me hicieron el favor de invitarme por la literatura de Durango. Entonces hablábamos allí de Revueltas como durangueño, y entonces se levantó uno de los investigadores de la asistentes y entonces dijo que él definitivamente protestaba frente a esto porque él consideraba que no había nada de Durango en Revueltas y que Revueltas era realmente un mexicano universal. Entonces que no tenía Durango por qué apropiarse la figura de Revueltas, porque eso había sido un mero accidente el de su nacimiento aquí y que no había realmente nada. En realidad yo tengo uno o dos cuentos nada más ahí bien identificados en donde sí sucede en la ciudad de Durango. Pero bueno, de cualquier manera, pues nació aquí y esta es su patria chica, y quien más quizá haya adoptado a Durango como su patria chica es Román Revueltas, que no es hijo de, bueno, sí es hijo de José, a ver, estoy ahorita confundida, sí, porque su hija Andrea, cuando yo la invité en una ocasión a que viniera a dar unas charlas, le causó tal conflicto la estancia en Durango, de que su padre y su familia había sufrido tanto aquí antes de irse, y después todo un acoso que se dio por parte de gente del gobierno que quería que se inscribiera el nombre de Revueltas en letras de oro aquí en el Congreso. Se le estuvo insistiendo mucho a ella para que aceptara, y esto para ella fue terrible porque decía que cómo era posible que un régimen, ¿verdad?, que lo había perseguido tanto, que lo había llevado a la cárcel por sus ideas, que lo había mantenido así, de pronto ahora, cuando ya había fallecido, quisiera apropiárselo tan tranquilamente y poner su nombre en letras de oro. Y se fue, ni siquiera quiso concluir sus conferencias aquí, me dejó los textos escritos para que yo los leyera y se regresó a la Ciudad de México, no quiso quedarse aquí. Pero a Revueltas sí le gustaba volver y convivía mucho con la familia Salas. Y bueno, pues no sé si les lea un texto más, es un poquito largo ¿Perdón? En 1976 en la Ciudad de México murió. También José Revueltas era muy aficionado al alcohol, y después de su experiencia, pues de sus varias experiencias en la cárcel, de la última después del movimiento del 68
y de su libro El Apando, de la película del Apando, yo creo que ya no tuvo mucha energía para continuar y a pesar de no ser un hombre muy grande, falleció en esa época, ¿no? Bueno, quiero hablar de otra novela más reciente, que aquí sí nos toca definitivamente de cerca, porque estamos todos viviendo aquí y es algo que sí nos pertenece, sin ninguna duda, que es El Cerro de Mercado, y es la novela del maestro Enrique Mijares, que aquí nos acompaña el día de hoy. Como yo les decía al comienzo de las sesiones de esta mañana, pues hablar de Enrique Mijares significaría hablar de muchas cosas. Habría que hablar del historiador, del hombre de teatro, tanto como director, como actor, como autor de obras de teatro, del ensayista, precisamente galardonado también el año pasado por su ensayo a 66 años del Cerro, ¿no? Durango, con el primer lugar, y que fue publicado en partes en la revista Contraseña y después ya salió el libro publicado por la UGED junto con los otros ensayos que también participaron en el concurso. Y después la otra novela que se llama Los Cabos Sueltos, y más recientemente, bueno, acaba de presentar hace poco unas fábulas, no sé si es teatro también o nada más fábulas, teatro infantil, y esta novela que se llama Convidado de Piedra, que no sé cuántos de ustedes la conozcan. Es una coedición entre la CECID, la UGED y el Consejo para la Cultura, bueno, el que va más allá del COPAC, que es muy largo decir todo esto. Entonces, esta novela del Convidado de Piedra, bueno, tiene aquí una fotografía, ¿verdad? Un color muy bello, que nos da las tonalidades que tiene el cerro por las tardes, por el metal, me hace que las que tenía más antes que ahora, ¿verdad? Antes de la explotación. Ya no hay cerro casi también, porque ya se pierde, y que habla de la historia del cerro, y paralelamente a la historia del cerro, la historia de la ciudad de Durango, de la sociedad, de los personajes, de la explotación del cerro, de todos los extranjeros que llegaron y que de alguna manera, como digo yo, su suerte quedó imbricada con la del cerro. Yo voy a leer unos párrafos de esta novela. Tiene unos capítulos que están narrados en primera persona, en donde es el cerro, es un narrador interesante, es el espacio el que narra, el que va a narrar su suerte, y hay otros capítulos en tercera persona, en donde se habla de los acontecimientos, pero desde una óptica de un narrador en tercera persona que permite una mayor objetividad. Entonces, voy a leer de este capítulo que me gusta a mí mucho, que se llama Fiera Bras, y que viene de Bras de Fer, Brazo de Fierro, que tiene que ver con una de las personas que llegaron a explotar el Cerro de Mercado y que falleció en la ciudad de Durango, por lo tanto quedó definitivamente unido con él. Entonces dice: mientras Bras de Fer y sus peones de forja eran Vulcano revivido, rodeado por los cíclopes, que le ayudaban a templar la espada para Aquiles. Más allá, no tan distante, que Bras no pudiera divisarlo desde las fraguas, de pie en el dique de la presa, inclinado hacia el agua, atisbando las traicioneras corrientes que suelen ocultarse bajo el encollado cabrilleo superficial, Julián representaba la fascinación por el abismo. Invariablemente tocado por un prodigioso sombrero de ala ancha, tanto para sustraer de la codicia femenina el cabello pajizo, como para preservar del fascinante sol mesetario el oro pálido de la piel delicada, Julián era un personaje melancólico de Shakespeare, un Hamlet sacudido por el baño mortuorio de Ofelia, un ser condicionado por la naturaleza azogada del agua. La mañana de su llegada al rancho Casas Coloradas, cuya compra concertaran ambos recientemente con un corredor de bienes raíces londinense, había sido luminosa. El cielo estaba despejado y el río resplandeciente, y nadie, a menos que se hubiera tratado de un adivino o de un practicante de la hechicería negra, podía entonces sospechar siquiera el desenlace nefasto que 7 años después iban a tener los promisorios acontecimientos iniciales. Las instalaciones de la ferrería de Piedras Azules, hechas apenas una docena de años atrás por la Compañía Unida de Minas, a todo costo y como complemento del fondo minero llamado La Industria, con propiedades en el Cerro de Mercado, se encontraban en parte inservibles y en parte destrozadas. Y es que, a causa de la enorme inversión que había significado la construcción de una elegante presa de compuertas móviles en el río Tunal, el equipamiento de una hacienda fluidora en la margen derecha de dicha corriente fluvial
y el pago completo de los denuncios correspondientes en el panino de hierro, casi no había restado nada para atender el beneficio del metal. Y de ese modo, tanto la presa como los hornos de fundición, sin utilizarse, se habían ido deteriorando poco a poco, al grado que los propietarios, unos improvisados empresarios ingleses, colmados de arrojo, pero carentes de espíritu previsor, tuvieron que avenirse a la peregrina idea de sacar provecho del fracaso. Así que pusieron en venta ese sobrante negocio, y en tanto que su agente de ultramar les conseguía el incauto comprador que requerían, se dedicaron a producir metal en pequeñas cantidades. Con lo cual, creyendo ampararla, acabaron de estropear la pretenciosa estructura. Bueno, hasta aquí. Con esto ven ustedes la utilización del narrador en tercera persona. Nos está hablando de la llegada de estos dos personajes, Brazo de Fierro, que se va a llamar Fiera Brás en el capítulo, y de su amigo y compañero Julián, y los dos van a morir ahí en la presa, precisamente. Ven ustedes aquí un poco el estilo del maestro Mijares, las referencias a la mitología, a los cíclopes, Aquiles, a los personajes que sí han existido, como es Shakespeare, otro personaje de ficción que viene a ser Hamlet, con todo lo que connota la idea de Hamlet. Entonces aquí Julián es un Hamlet sacudido por el baño mortuorio de Ofelia, la amada de Hamlet, que finalmente fallece, y luego toda la llegada al rancho de las Rosas Coloradas. Entonces el libro es muy interesante porque nos da una visión muy rica de lo que fue y es la historia del Cerro de Mercado y de Ginés Vázquez de Mercado, que fue su descubridor y que llegó aquí y después lo abandonó porque le pareció que no ofrecía lo que buscaba, y toda la historia de la explotación del cerro. Tiene una profunda investigación detrás respecto a toda la historia, y tiene también muchísimo de creación, y hay una experimentación también grande con el lenguaje, con el vocabulario mismo. Hay párrafos muy largos, pero está muy bien manejado el lenguaje, y me parece a mí que allí hay un poquito, Enrique, una influencia quizá inconsciente de Carlos Fuentes, en el sentido de estar experimentando y buscar estas formas nuevas de decir. No sé si tú quieras comentar al respecto. No que sea una imitación, sino que es este juego con el lenguaje, esta asociación de ideas, confundir pasado y presente, que también son una de las características de Carlos Fuentes, y me parece que en esta novela tú también lo has logrado muy bien, sin imitar precisamente a Carlos Fuentes, sino yo encuentro que hay una similitud en eso, ¿no? Que hay una experimentación. Yo pienso más bien que es producto de una época. Desde 1970 en adelante ha habido unos cambios radicales en cuanto a la creación de todos los órdenes, esto que se llama posmoderno, ¿no? Claro. La realidad, y que implica experimentación, utilización de intertextualidad, es decir, citas, algunas visibles y otras solamente fundidas con el texto, y anacronismos, discronía, en fin, una serie de cosas que caracterizan la narrativa moderna. Sí, porque no hay una historia lineal, aunque se inicia, ¿verdad?, en un determinado punto, hay precisamente todos estos juegos, ir y venir en el tiempo, con todas estas influencias, todos estos aspectos que llegan realmente a enriquecer la narrativa. Y es desde mi punto de vista, como lo digo ahí en las palabras que preparé, que me invitó el maestro Mijares para preparar para este libro, que sí que considero que es una aportación tanto a la novela histórica como a la literatura regional. Ahora que está reviviendo todo esto de las etnias, y que hay mucho interés tanto en la literatura de la nostalgia, porque esta es otra corriente que se está dando, porque estamos a punto de perder el siglo XX, y entonces nos queda esa sensación de que se va y ya no va a estar aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay un intento de apresar para siempre todo esto, que es muy elusivo antes de que se nos escape definitivamente, y hay también un volver a todos estos grupos del pasado y toda la riqueza que pueden tener. Esto se da también con la etnomúsica, ¿verdad?, que se ha puesto de moda en todas partes. Aquí en Durango hay un compositor del que solamente puedo mencionarlo, Jorge Daer, que no pude localizarlo en la Ciudad de México,
que está dedicado a este tipo de composición, la etnomúsica, aparte de otras cosas más, por supuesto. Y también en la novela tenemos esto de la novela histórica, que es algo que también está, la interdisciplinariedad, ¿verdad? Que es tan importante. Ahora ya no se está viendo la literatura aislada o la pintura aislada o la música aislada, sino que estamos viendo de alguna manera la interrelación, así como el mundo se está globalizando, ¿verdad? Y tenemos esta influencia directa que nos llega de Europa, de los Estados Unidos en cuestión de segundos, así también las artes se están viendo ya de una manera más globalizadora, más total. Entonces la novela histórica, hemos visto últimamente en México una gran cantidad de novelas históricas muy valiosas que bueno, nos permiten acercarnos a la historia de una manera muy diferente, porque la historia oficial siempre nos da nada más los datos escuetos o nos presenta nada más los hechos buenos. Y en la medida en que los novelistas se toman ciertas libertades y van haciendo a este personaje histórico un poco más humano, podemos penetrar en ese personaje y comprenderlo mejor a él, lo mismo que comprender su época. Bueno, yo quería mencionar eso. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta al maestro Mijares? Sí. No, yo nada más quería preguntarte si el término Fierabras lo tomaste de Quijote, del bálsamo de Fierabras, ¿te inspiraste en eso o tiene que ver con el está consignado en los libros en los que hablan de ese personaje. Eso. Gracias. Y seguramente así lo conocía sí, la gente de una manera familiar. A ver, había un comentario ahí atrás. Sí, era sobre, lo que pasa es que alguien dijo, maestro, bueno, alguien estaba comentando, ¿no?, de que aún separado por el tiempo y en el espacio, en Latinoamérica se estaba dando una cultura en cuanto al lenguaje que venía siendo el resultado, creo que le llaman la cultura del maíz, o algo así, no sé si ¿Cómo dice? La cultura del maíz. Pues sí, de alguna forma es esto que tú dices, recuperar un poco la tradición. Yo quiero decir que gran parte de mi obra está basada en hechos históricos, hechos reales de la historia de Durango. La anterior, que es Los Cabos Sueltos, habla del descubrimiento del cerro y de la fundación de la ciudad, y gran parte de la obra habla también de los grupos indígenas que estaban instalados aquí. Todo esto era una sola novela que era enorme, era como de 600 o 700 páginas, y yo la he utilizado como una cartera para ir haciendo estas, porque nunca tuve posibilidad de publicarla de esa magnitud, y me ha servido como cantera para hacer estas otras novelas con esa preocupación. No tanto por recuperar solamente el pasado, sino para hablar del presente. Hay textos que aun cuando se estén refiriendo a hechos que ocurrieron hace 100 o 200 años, nos ubican en la actualidad. Yo escribí hace poco un texto que se llama Manos Impunes, que habla del asesinato de Francisco Villa, pero que en realidad la gente cuando ve la obra o la lee, la montamos aquí, y estaban haciendo relación con el asesinato de Colosio, porque las circunstancias, aun cuando no fueron iguales, no ocurrió dentro de un movimiento armado como el de Francisco Villa. Sí hay un asesino solitario, hay todo este complot de la autoridad para deshacerse de un personaje que les estorba. Y sí, para hablar de cosas muy concretas hay que utilizar estos anacronismos. Gracias. Bueno, pues creo que de esta manera es muchísimo más rico y es una oportunidad, ¿verdad? Es un privilegio poder oír a un autor también opinar sobre su obra, más allá de lo que pueda decir una persona que investiga o que estudia la literatura. Pero ahora voy a dar otra vez un salto al pasado, disculpen un poquito el desorden, pero para hablar de un escritor también originario de Durango, pero ya se lo apropiaron en Veracruz y lo consideran más suyo que nosotros nuestros tal vez, que es Javier Icaza. Y tengo aquí particularmente dos de sus libros publicados precisamente por la Universidad Veracruzana. El libro que le ha dado más fama es precisamente Panchito Chapopote. Y bueno, pues este libro también, como le indica su nombre, está relacionado definitivamente con la explotación del petróleo, ¿verdad?
Entonces, Javier Icaza nació en Durango en 1892, esta década en que les dijo que fue muy prolífica, que es cuando nace Cagiola, nace Icaza, nace Ladislao López Negrete, todos ellos con el Palacio, que van a publicar durante la primera mitad del siglo XX. Y dice aquí que esta novela es uno de los fenómenos más extraordinarios que se encuentran en el estudio de la novela mexicana, según John Rushworth en su introducción a esta obra. La novela transcurre en Veracruz y sus vertientes pueden sintetizarse así. 1. Panchito Chapopote se enriquece inesperadamente cuando descubre que sus tierras sin valor son una fantástica fuente de petróleo. 2. El agente de una empresa norteamericana y otro británico compiten por la posesión del petróleo. 3. En los Estados Unidos interviene en los asuntos políticos del país. Esa es la temática, ¿verdad? Y luego el fin. Y bueno, pues ya sabemos todos. De cualquier manera también Icaza fue un hombre que participó de la ideología revolucionaria. Y este otro libro que se llama Gente Mexicana son 3 relatos. Unos nacen con Estrella, el otro es La Hacienda y la tercera es Campo de Flores. Y son relatos que tienen que ver con anécdotas ocurridas en la provincia veracruzana. Entonces, estos son los únicos 2 libros que yo he podido, adelante Charlie, que yo he podido consultar acerca de la obra de Icaza. Entonces, no sé si en sus obras tempranas, así como Martín Gómez Palacio después se ocupó de otras cosas, pero tiene algunas en donde sí se ocupa de la ciudad de Durango, desconozco, y lo digo sinceramente, si Icaza tendrá algunos relatos que hablen de su infancia, de su adolescencia en Durango. Yo no los pude encontrar. Bueno, vamos a dejar aquí ahorita lo de la literatura y vamos a tener la oportunidad. Adelante. ¿Tienes aquí? Sí, acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues...